Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Cordero, profesor e investigador de la UAM Iztapalapa, y el día de hoy estaré a cargo del episodio del podcast CS50 Innovación en Tiempos de Cambio, el cual se realiza en el marco del 50 aniversario de la UAM Iztapalapa, así como del propio Departamento de Sociología. Nuestro episodio de hoy se titula Airbnb, la plataformización de la ciudad, y estoy muy contento porque se encuentra con nosotros María Barrero Rescalvo. Ella es andaluza y doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla. Actualmente ella está en México haciendo una estancia de investigación postdoctoral y está adscrita al Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC del Estado español, y anteriormente ha sido profesora en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio e investigadora contratada en el Departamento de Geografía Humana, ambos de la Universidad de Sevilla. En la actualidad se encuentra abriendo una agenda de investigación sobre las plataformas digitales como mecanismos vertebradores de nuevos y profundos cambios en los centros históricos de nuestras ciudades. María, gracias por acompañarnos y venir a Iztapalapa. Muchas gracias. El objetivo de este episodio es reflexionar sobre el capitalismo de plataforma en nuestras ciudades, lo cual ha implicado una revolución económica, territorial, social y laboral de diversos grupos sociales. María, entonces, en este sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué nos puedes contar de la irrupción de las plataformas digitales y el capitalismo de plataforma respecto a la transformación de las ciudades? Bueno, muchas gracias, Adrián. Lo primero que nada, es un placer estar aquí en este podcast y bueno, acompañando e intentando también establecer un diálogo sobre estas cuestiones que sé que son novedosas, ¿no? Y que están transformando pues muchas de las cosas que conocemos, ¿no? Intentando responder a tu pregunta y antes de pasar quizás a hablar de Airbnb, ¿no? Como claro, la plataforma principal en la que nos hemos centrado, sí que habría que contextualizar un poco en qué momento surgen las plataformas, ¿no? Que las podríamos situar en torno a 2008 y que además tuvieron una rápida expansión, ¿no? Y eso se debió básicamente a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la posibilidad tecnológica, que ya en esa época se empezaron a desarrollar plataformas, algoritmos, sistemas de pago, etcétera, y la necesidad económica que surgió en torno a la crisis financiera del norte global de 2008, ¿no? Claro, esa necesidad económica llevó a mercantilizar aspectos de la vida que estaban hasta ese momento fuera de los circuitos capitalistas, ¿no? Como recursos que se consideraban infrautilizados o en desuso, ¿no? Entonces, las plataformas llegaron para poner en circulación ese tipo de recursos, ¿no? Que podían ser desde aspectos de la vida, instrumentos que no se utilizaban cotidianamente, viviendas o habitaciones que no estaban alquiladas, o otro tipo de elementos, ¿no? Según Sadowski, podríamos definir las plataformas como un modelo de negocio que proporciona una infraestructura digital que actúa como intermediaria en el mercado, y eso hace que se mejore, se incentive y se acelere la circulación económica. Pero también las plataformas permiten eludir normas y legislaciones que por su rápida expansión no se han podido actualizar a tiempo, ¿no? Y bueno, hablo de normas o leyes como la ordenación del suelo, los alquileres, las leyes laborales de cada país. Y claro, esto también supone pues nuevos retos en las políticas públicas, ¿no? A la hora de abordar la cuestión de las plataformas. Claro. Hasta ahora lo que ha imperado es el laissez-faire, ¿no? Como un dejar hacer, que ha llevado a que en el caso de Airbnb, y ya si quieren nos centramos un poco. No, antes de pasar a Airbnb, justo mencionabas la crisis de 2008, sí, esta reestructuración del capitalismo, pero yo creo que hay otro momento también interesante e importantísimo que vivimos y sobrevivimos, y que fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Donde también vimos, bueno, mejor ya no hablo y te dejo a ti, pero sí que me parece que es un parteaguas, no sé tu opinión. Sí, realmente sí, o sea, yo vengo de estudiar el sur de Europa, ¿no? Y allí, como regiones muy especializadas en el turismo, en concreto, la pandemia fue especialmente intensa y especialmente dolorosa y bueno, con grandes pérdidas económicas, etcétera, ¿no? Y claro, las plataformas también se aprovecharon de esa situación, ¿no?
bueno, luego podemos hablar un poco de cómo se reconfiguró Airbnb, si quieres, al calor de la pandemia, sí, ¿no? Como que eso permitió que entraran agentes económicos con más poder, de internacionales, fondos de inversión, etcétera, ¿no? Claro. Y los pequeños participantes, anfitriones o llámalo X, cada vez tuvieron más dificultad para competir ante estos competidores tan potentes, ¿no? Y bueno, está claro que la pandemia sí que fue... Claro, pienso en el caso del delivery, ¿no? De alimentos, cómo a través de nuestro celular o computadora, por una pantalla, podemos pedir cualquier tipo de cosas. Por un lado, digamos, estas perspectivas más economicistas, pero por otro lado, también creo que también la tecnología, algoritmos, permitieron momentos de solidaridad, ¿no? Sí. De la pandemia, y además lo conecto esto con España, con la lamentable tragedia que están atravesando en los países valencianos y la Dana, ¿no? Todas las víctimas que han ocurrido lamentablemente. Y también he visto, por ejemplo, cómo han surgido plataformas y aplicaciones que lo que buscan es ofrecer ayuda, ¿no? Entonces creo que también tenemos el otro lado de la tecnología. Sí, o sea, evidentemente no podemos negar eso, ¿no? Como todas las facilidades que ha traído la tecnología, ¿no? El problema es que al final la tecnología sigue estando en manos de quien está, ¿no? Y eso me lleva también a plantear algo que no quería dejar, que era todo este lenguaje en torno a las tecnologías que hemos asumido, ¿no? Como la economía colaborativa, la solidaridad entre iguales, ¿no? Porque al final las plataformas como describen a los participantes no como consumidores y productores, sino como usuarios que co-crean valor, ¿no? Y como una comunidad de iguales, ¿no? Uh-huh. Y ese discurso al final no deja de ser un discurso ideológico que intenta legitimar lo que no deja de ser alquilar y vender un recurso, ¿no? Aunque el recurso sean datos o información, no tiene por qué ser claro. Suelo o alquileres, ¿no? Como es el caso de Airbnb, ¿no? Entonces, por eso nosotros defendemos mucho como el concepto de capitalismo de plataformas, ¿no? Claro. Que aunque haya aspectos positivos y beneficiosos porque conecta a las comunidades, porque puede hacer que personas que estén muy lejos puedan colaborar de alguna forma, etcétera, pero no podemos dejar de lado la cuestión de que al final las plataformas controlan un bien escaso, ¿no? Y tienen un control monopolístico de este recurso, ¿no? Que son los datos, ¿no? Que es una infraestructura tecnológica que les permite extraer rentas de propiedad, sí. Propiedad intelectual, propiedad de la infraestructura tecnológica o de otro tipo, ¿no? Y además también que son cajas negras, o sea, no es muy difícil entender cómo funcionan, qué hay detrás y quién está detrás, ¿no? Porque esa naturaleza patentada de las plataformas o los secretos de la propiedad corporativa que viene de, bueno, todo Silicon Valley y todo claro. Eso, ¿no? Hace que para quienes investigamos estas cuestiones se nos haga especialmente difícil desgranar y dilucidar un poco cómo se está reconfigurando el capitalismo en el contexto de las plataformas, ¿no? Claro, y esto me parece central y quiero ligarlo con lo que comentabas al principio, cómo este capitalismo de plataforma está vinculado con el servicio de intermediación, ¿no? Cómo se ofrece un servicio en el cual se intermedia y al final son dos personas, dos entes que le vamos a llamar privados, que terminan de alguna manera siendo sus rentas son expropiadas, ¿no? Sus servicios o su fuerza de trabajo, como le queramos ver, por un intermediario, ¿no? Y eso también lo hace tan difícil y tan maleable para las propias regulaciones. Y uno de los ejemplos que evidentemente vamos a tratar en este podcast es el tema de Airbnb, ¿no? Que se caracteriza por esta situación. ¿Qué nos puedes comentar de Airbnb y sus impactos en la ciudad? Muchas cosas. Bueno, lo primero, antes de entrar directamente a hablar de Airbnb, creo que es importante recalcar, ¿no? Que la expansión de esta plataforma y el tamaño que ha adquirido a nivel mundial, ¿no? Y todos los conflictos asociados también tiene que ver con un contexto general que ha beneficiado eso, ¿no? Que por un lado tiene que ver con los cambios en la economía internacional, es decir, la adopción del turismo, el ocio, el entretenimiento como una estrategia central para recuperarse tras la crisis económica, sí. Y esto es algo que adoptaron especialmente las ciudades, ¿no? Y las ciudades del sur de Europa, que es el caso que conozco mejor, muy especialmente, ¿no? Y eso llevó a revitalizar centros urbanos con inyección de capital, intensificar la competición interterritorial, el marketing urbano, etcétera, y bueno, luego eso se solapa con otras cuestiones, ¿no? Como la inestabilidad geopolítica en otros destinos o especialmente
la adopción de los bienes inmuebles y turísticos como un área de inversión segura en tiempos de volatilidad del mercado financiero asociado a la crisis, ¿no? Claro. Y eso, junto con los cambios culturales que se dieron también en este contexto, ¿no? Pues el auge de una nueva clase media ligada al sector servicio, con estudios, con una vocación de consumo cultural, de viajar y de entretenerse, ¿no? Y las compañías de vuelos de bajo coste, ¿no? Entonces, todo este combo o puchero, como diríamos en Andalucía, facilitó que cuando llegaran las plataformas, que fue un factor clave, claro, o en el caso de Airbnb, pero no solo es Airbnb, que eso también es importante aclararlo, ¿no? Hay muchas plataformas de alquiler temporal o turístico que incluso en el caso de España, por ejemplo, son incluso más poderosas, como Booking u otras. Claro, pues era un caldo de cultivo genial, ¿no? O muy beneficioso para estas plataformas, ¿no? Y por eso han sido centrales en los cambios dramáticos, sociales y económicos que han sufrido muchos de los barrios centrales y populares de las ciudades europeas y evidentemente de muchas otras ciudades, ¿no? Claro. El panorama es que al final estas plataformas se extendieron en regiones donde tenían una alta dependencia del sector turístico y ese monocultivo de esta actividad, ¿no? Que genera puestos de trabajo precarios, mucha explotación, mucho fraude fiscal, digamos que se ha intensificado allí donde las condiciones laborales y las regulaciones fueran más laxas, ¿no? En realidad, como que las plataformas se benefician de este tipo de contextos y no dejan de situarnos en lógicas absolutamente extractivistas, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante pensarlo en términos en estos términos, ¿no? ¿Qué permitió Airbnb? Airbnb permitió que, si bien antes las ciudades tenían distritos turísticos, espacios acotados turísticos, claro, con Airbnb hubo una expansión de la mancha turística que ha hecho que las ciudades directamente hayan pasado de tener un sector turístico a ser ciudades turísticas, ¿no? Que estén totalmente pensadas para acoger esta actividad y reestructurarse al calor de esta actividad. Exacto. Eso también es interesante pensarlo desde el sentido de si hay un espacio histórico, patrimonial, turístico con gran protagonismo que está absorbiendo todas las inyecciones de capital y todas las renovaciones, o sea, todas las inversiones públicas, también hay una periferia olvidada. O sea, la cara B de este modelo es que los barrios periféricos cada vez están más empobrecidos y más olvidados, ¿no? Pienso que podría ser el caso de Sevilla. Sí, sí, claro. Que tú has estudiado. Es el que más conozco, evidentemente, claro. Sí. Sí, por eso nosotros, y ya como que lo hilo con quienes pensamos Airbnb desde los estudios urbanos, ¿no? Hemos teorizado o hemos intentado como conceptualizar el concepto de turistificación, ¿no? Sí. Que, bueno, se puede definir de muchas formas, pero podríamos decir que es el proceso por el cual se transforma un bien histórico, cultural o natural, que puede ser también un barrio, ¿no? Entendido como un entramado social y espacial, en un producto valioso para el mercado turístico, ¿no? Y esto implica una apropiación física, pero también simbólica de la actividad turística, ¿no? Antes de que sigas, María, quiero polemizar un poquito con nuestros colegas de estudios urbanos. ¿Tú crees que la gentrificación y la turistificación son fenómenos distintos, se traslapan o pueden pensarse de una misma lógica? A ver, esto es una polémica que al final se queda en el contexto de la academia, ¿no? Claro. O sea, y bueno, habría que dimensionarle un poco. Pero así tendremos más likes, ¿o no? Claro. Mira, claro, esta es mi perspectiva personal. Yo vengo de los estudios de gentrificación y luego hemos estado con la turistificación y bueno, he participado de este debate, ¿no? Pero para mí son procesos que pueden estar interconectados, ¿no? O sea, la gentrificación y la turistificación comparten aspectos, ¿no? Pueden ser incluso coactores de la producción de paisajes, bueno, pues industriales, culturales, etcétera, ¿no? Incluso comparten consecuencias, ¿no? Comparten la consecuencia del desplazamiento de población, ¿no? Es decir, la expulsión de población que no puede permitirse vivir en un espacio revalorizado. Exacto. Bien por el turismo o bien por la gentrificación, ¿no? Pero hay algunos aspectos que para mi gusto
deben ser matizados y creo que es más rico que tengamos palabras que nos ayuden como a ser finos cuando hablamos de ciertos procesos, ¿no? Claro. Incluso para los movimientos sociales o para la ciudadanía que intenta resistir o defenderse o denunciar la situación, creo que es importante también como que las palabras expliquen bien lo que queremos decir, ¿no? Y al final, cuando un espacio se gentrifica, aunque se elitiza, aunque hay una sustitución de población, no deja de ser un barrio residencial, ¿no? Con sus servicios, etcétera. Cuando un espacio se turistifica, deja de ser un espacio residencial para convertirse en una especie de escenario, de teatro o de lugar en el que el hábitat ya no es posible, ¿no? O sea, el hábitat como entendido en toda claro. Incluso ha ocurrido que la turistificación ha bloqueado procesos de gentrificación, porque al final nadie quiere vivir en un espacio donde no hay comercio, donde el espacio público está totalmente privatizado, donde la vida cotidiana se hace difícil, ¿no? Por el ruido, la suciedad, la cantidad de, las masas turísticas y los tours turísticos, ¿no? Que interrumpen la movilidad cotidiana de las personas, etcétera, ¿no? Incluso personas gentrificadores, ¿no? No ven, no es un espacio atractivo para ellos. Claro. Entonces, incluso son procesos que aunque comparten cosas, también pueden repelerse, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener en cuenta que si teorizamos la gentrificación como lucha de clase en la ciudad, claro, muchos de los turistas que vienen son clase obrera en sus países de origen, ¿no? Claro. Entonces, para mi gusto creo que es un sistema de producción urbana que tiene otra naturaleza diferente. Exacto. Y a todo esto, ¿cómo emerge o cómo entra ahí el tema de las plataformas digitales? Si quieren le ponemos el nombre Airbnb, pero ¿cuál es el papel en estos fenómenos? Claro, Airbnb ha tenido un papel fundamental porque, digamos que ha hecho ha complicado, ha hecho aún más difícil el acceso a la vivienda, ¿no? O sea, creo que el aspecto más dramático del proceso de turistificación tiene que ver con la vivienda. Sí. Y al final, cuando Airbnb extrae viviendas del stock total de viviendas disponibles para alquiler de una ciudad y extrae miles de viviendas para convertirla en un negocio, es decir, para que dejen de ser viviendas, aunque la legislación le denomine viviendas turísticas, ¿no? En realidad, si una vivienda se dedica al turismo, no es una vivienda. Claro, eso hace que el stock de vivienda disponible se reduzca, ¿no? Es decir, el impacto de Airbnb no solo tiene que ver con el espacio concreto turístico en el que se distribuyen esas viviendas, sino con todo el parque de vivienda de una ciudad, ¿no? Entonces, en realidad, como los impactos de las plataformas no solo tienen que ver con los lugares turísticos de las ciudades, ¿no? Y además, digamos que este desplazamiento de población que produce Airbnb, ¿no? De alguna manera es mucho más difícil seguir el rastro, ¿no? Porque, los sindicatos de inquilinas le llaman desahucios invisibles, ¿no? Okay. Que son estos desalojos que, como se producen porque se ha terminado el contrato y no se renueva, o porque se termina el contrato y se triplica el alquiler para poder renovarse, entonces esas familias no renuevan, se tienen que ir. Como no hay un desalojo violento, forzado, no hay policía, no hay tal, esos desahucios no se pueden medir, es muy difícil seguir el rastro de esas personas, ¿no? Exacto. Entonces también es muy difícil dimensionar el impacto negativo de Airbnb concretamente en los espacios urbanos, ¿no? Porque no hay estadísticas oficiales sobre ello. Claro, y aunque no haya estadísticas oficiales, lo que sí podemos ver es un malestar generalizado en diversas ciudades, sobre todo en estas que se han volcado hacia la actividad turística, ¿no? Como tú bien conoces el caso andaluz, en este caso Sevilla, que es el que has estudiado, y en las noticias en los últimos días, últimas semanas, nos hemos enterado de que en el sur de Europa, Portugal, Madrid y en diversas ciudades del Estado español, hemos visto manifestaciones de gente que está tomando la calle para reclamar estas lógicas capitalistas que las despojan de su derecho y acceso a la vivienda. Claro. ¿Qué está pasando en España? En España,
Por un lado, Airbnb lleva teniendo, la resistencia al turismo lleva ya años organizándose, ¿no? Desde diferentes contextos. Pero digamos que esto se ha unido a la crisis de la vivienda en España, ¿no? Como hay una burbuja de alquileres brutal. España es una sociedad de propietarios, hay una masa de propietarios muy importante, pero... En América Latina, sí. Ahí nos parecemos. Pero es verdad que desde la crisis de 2008, la pandemia, etcétera, la generación de jóvenes no pueden acceder a la vivienda en propiedad, entonces cada vez hay una población de inquilinos más importante. Sí. Una población de inquilinos que están sosteniendo las rentas de esa generación de propietarios, ¿no? Que de alguna manera se aprovechan, ¿no? de esta situación. Y luego ocurre que la política de vivienda en España ha sido totalmente ineficaz y en ningún momento ha puesto en el centro el derecho a la vivienda, ¿no? Ya no solo a la hora de, que es la reivindicación fundamental de la lucha ahora por la vivienda, ¿no? Bajar los alquileres, porque no puede ser que dediquemos de más del 50% de nuestro salario a pagar a un rentista porque nos permita vivir en una vivienda, sino que las políticas de vivienda pública en alquiler, incluso ya no solo la construcción de vivienda pública en alquiler, que no tiene por qué ser la solución, hay millones de viviendas vacías, ¿no? Que vienen de la urbanización masiva de la burbuja inmobiliaria, que no se están poniendo en funcionamiento. Se junta con el fenómeno del Airbnb, ¿no? Que acelera un poco la situación, ¿no? Una política inexistente de vivienda pública en alquiler. Vivienda pública no como la que hemos tenido hasta ahora o la que se ha generalizado, que es que el Estado construye vivienda y luego a los pocos años pasa a manos privadas, ¿no? Claro. Porque es vivienda pública que se vende a precios baratos, pero se vende, sino vivienda pública donde el régimen de tenencia no se extinga, es decir, que el alquiler social se prolongue toda la vida útil de la vivienda y eso sería como algo fundamental, ¿no? Pero bueno, digamos que las reivindicaciones ahora mismo de las movilizaciones van un poco hacia poner unos topes y bajar los alquileres porque es absolutamente invivible, ¿no? Ahora mismo para los inquilinos y las inquilinas. Claro, y para ir cerrando tengo ya dos cuestiones. Una es desde el Estado, los diferentes, estructuras gubernamentales, ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer? Ya nos dijiste la perspectiva de esta vivienda que se tiene que mantener, ¿no? De tenencia pública, de interés social y colectivo, pero también pienso en el ejemplo Barcelona, ¿no? La zonificación y las jerarquías de barrios, no sé cuál es tu opinión. Claro, o sea, con respecto a Airbnb, imagino que te refieres, ¿o sí. Bueno, a ver, digamos que hay todo un abanico de opciones, ¿no? En el caso de España y en general en esta cuestión en concreto, ¿no? De viviendas con fines turísticos, viviendas turísticas o alquileres turísticos, lo que ocurre es que las competencias están muy distribuidas. O sea, el Estado, en el caso de España, el Estado tiene las competencias de alquileres para regular los alquileres. Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre turismo y los municipios o los gobiernos locales tienen las competencias sobre la ordenación del suelo, ¿no? Entonces, cada vez que se ha intentado legislar, como tú mencionabas con el caso de Barcelona, ha habido litigios y, bueno, siempre ha llegado a tribunales y ha sido muy difícil sacar adelante medidas relativamente sociales, ¿no? Con respecto a esta cuestión, ¿no? Porque ya te digo que hay como muchos intereses contrapuestos y las propias administraciones tampoco tienen muy claro cómo legislarlo. Nuestro punto de vista es que la cuestión del alquiler turístico es una cuestión de renta, de alquileres. O sea, no es una cuestión turística y claro. Durante la pandemia lo vimos. Las viviendas, los alquileres temporales no solo se usaron para turismo, se usaron para familiares que tenían que cuidar a alguien y se desplazaban a algún lado, para sanitarios que necesitaban un sitio para vivir porque iban a... O sea, en realidad, digamos que Airbnb
a plantear, o sea, con su lenguaje, como he dicho, ¿no? Que he explicado, ¿no? Legitimador, lo que ha hecho un colega diría cool, ¿no? Capitalismo cool. El problema es que digamos que ha abierto dos mercados de alquiler paralelos. Un mercado de alquiler regulado, alquiler a largo plazo para vivir, ¿no? Que se entiende que es para vivir, y un alquiler turístico temporal que no se tiene muy claro por qué y que de repente ya no lo legisla la ley de alquileres, sino que ahora lo legislan las leyes de turismo, ¿no? Entonces, nuestro punto de vista, la regulación sobre los alquileres tienen que volver, o sea, la regulación sobre las viviendas turísticas tienen que volver a hacerse desde la perspectiva de los alquileres, de la teoría de la renta, o sea, de la ley de arrendamiento y entenderse que es una cuestión de renta, ¿no? Muy bien. Eso lo fundamental. Muy bien. Luego hay muchas otras cosas. Y los mecanismos desde los movimientos sociales, los colectivos, ¿qué encuentras tú qué maneras de confrontar y resistir a la gentrificación y turistificación podemos encontrar? Claro, pues mira, en España ha sido muy intenso, ¿no? La resistencia a la protesta contra la turistificación, y además ha tenido mucho que ver con la economía política de los lugares, ¿no? No es lo mismo cómo se ha organizado en las Islas Baleares, por ejemplo, claro, ¿no? Que tenía como un sentido muy en donde el ecologismo estaba muy presente, porque al final las islas son finitas, ¿no? Y hay un problema de recursos, que cómo se ha organizado en contextos más urbanos, ¿no? Es interesante ver un poco cómo se ha ido como articulando toda esta protesta. Para mí lo interesante ha sido, digamos que en el contexto español del Estado español se ha planteado dos tipos de críticas, ¿no? Porque claro, este tema no solo afecta a las clases bajas, ¿no? Como que de repente perder la identidad y perder los aspectos culturales en los que nos reconocemos le preocupa a muchos estratos de población, claro, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha construido una crítica, digamos, posibilista, que critica como una gestión para el beneficio económico inmediato, como a partir de un aumento excesivo de turistas, ¿no? Y digamos que ahí se plantea la cuestión de la saturación turística, el overtourism, ¿no? Hemos superado un límite, ¿no? De turismo. Y luego, digamos que existe otra crítica como más radical o más que de alguna manera denuncia el turismo masivo en las ciudades desde un ideario como anticapitalista, antiglobalización y ecologista, ¿no? Esas dos críticas se han ido como articulando, ¿no? En diferentes escalas, desde la local, en las ciudades, la regional, en las comunidades autónomas, sobre todo las más dependientes del sector turístico, y a nivel internacional, ¿no? O sea, desde 2018 se creó la Red Sur de Europa ante la turistificación, que fueron muchos territorios que se organizaron porque entendíamos que también había pues una crítica global, ¿no? de turistificación que afectaba un poco a todo el territorio, a esa semiperiferia del capitalismo que no dejamos de ser el sur de Europa. De las principales aportaciones de la crítica de los movimientos sociales, por un lado, porque por primera vez se rompió el relato único y hegemónico complaciente con el turismo, ¿no? Y con toda, o sea, de repente hubo una crítica que es el turismo nos empobrece, ¿no? O sea, como que intentaba como cuestionar los aparentes consensos sociales y políticos sobre los beneficios del turismo, ¿no? Visibilizar los perjuicios de esta actividad, trasladar la problemática a toda la ciudad, es decir, esto no solo tiene que ver con los lugares turísticos, esto tiene que ver con los lugares no turísticos que son invisibles y se abandonan por parte de las instituciones, poner en el centro el derecho a la vivienda y a la ciudad, ¿no? Y para mí es muy interesante esas alianzas multidimensionales que la crítica al turismo ha posibilitado, porque ya esto no solo tiene que ver con la vivienda. Exacto. Esto tiene que ver con el espacio público, esto tiene que ver con el derecho al descanso, esto tiene que ver con la monitorización y securitización del espacio público, que de alguna manera desplaza actividades no deseadas, ¿no? Como personas sin hogar, como comercio informal, etcétera. O sea, como que todas estas cuestiones que de alguna manera reflejan la ciudad capitalista o son el espejo de la ciudad capitalista, con la crítica al turismo se
se encajaba muy bien, ¿no? Y si me dejas agregar algo, la precarización laboral, por y supuesto, también vista de una perspectiva de género. Por ejemplo, los estudios que hemos hecho evidencian como, por ejemplo, en México, quienes están a cargo de la limpieza de Airbnb son mujeres, ¿no? Así es. Y si lo pensamos en ciudades, digamos, con más flujos de movilidad internacional, serán mujeres negras del sur de América o del sur de global. Entonces ahí se intersectan diferentes desigualdades y fenómenos de exclusión que están mostrando estos fenómenos de exclusión social y económica del propio sistema capitalista de plataformas, si así lo queremos llamar. Efectivamente. María, pues ya nos queda muy poco tiempo y antes de ser desalojados del estudio, quería preguntarte si tienes alguna recomendación literaria o cinematográfica, porque aquí disfrutamos del cine, sobre las plataformas digitales en la ciudad, que nos sirva y les sirva a nuestros estudiantes para mirarlas y comprender el tema de una manera lúdica, quizá. Pues mira, tengo 2 piezas audiovisuales. Sí. Por un lado, quería recomendar un documental clásico, ¿no? Que se llama Tot Inclòs, que es en catalán todo incluido. Y un documental que retrata los daños y consecuencias del turismo en las Islas Baleares, ¿no? Que fueron los primeros en realidad, ¿no? O de los primeros que pusieron el foco en esta cuestión. Y es muy interesante porque entrevista tanto a compañeros y compañeras geógrafos, activistas, especialistas, gente que viene del movimiento ecologista, y construye un relato multidimensional de la crítica al modelo de dependencia de turismo y como que de repente cuestionando un poco el modelo de éxito de las Islas Baleares que siempre se ha difundido, ¿no? Y está disponible tanto en YouTube como en Vimeo. Perfecto. Y luego una segunda pieza que es mucho más reciente, que se llama Viaje alrededor de mi ordenador. No es tanto un documental, sino una especie de videoarte o videoretrato de una realidad concreta, ¿no? La pieza es de Daniel Natoli y ahora mismo está disponible en Filmin hasta diciembre solamente y recomiendo mucho verla. Y bueno, lo que retrata es una pantalla de ordenador y cómo un turista organiza un viaje desde su ordenador, ¿no? Y cómo desde la pantalla se puede transformar directamente la ciudad, aunque esté a miles de kilómetros, ¿no? De donde se organiza, ¿no? Y es un proceso como que se ve muy claro cómo datos, cartografías, imágenes online, ¿no? Se van superponiendo para impactar profundamente en las ciudades, ¿no? Y creo que pues hay que correr a verlas, ¿no? Muchas gracias, María. Muchas gracias. María, ha sido un placer escucharte. Bienvenida a México, bienvenida a Iztapalapa, y la verdad que nos quedamos con muchas cosas que platicar. Este es un espacio muy cortito de divulgación de la ciencia, de difusión, y lo agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias, un placer. Quiero agradecer el trabajo de coordinación de este podcast realizado por Denis Rosas, de la colección de la serie, más bien CS50, colección Ciencias Sociales 50, Innovación en Tiempos de Cambio, así como la complicidad de la sección de recursos audiovisuales de nuestros compañeros aquí presentes, para que su trabajo fue invaluable y gracias a ellos esto ha sido posible. Jorge Figueroa, muchas gracias, y a tu equipo por todo tu trabajo. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Muchas gracias y hasta la próxima.